ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada y abundante información que compartir y analizar, como es costumbre la tarde de hoy. Esto es Conexión 750, comenzamos. Y ¿Qué saludamos a está esta hora a nuestro pasando en invitado. este país? Froilán Barrios es miembro del Frente Autónomo en Defensa del Empleo, el salario y el sindicato. Gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, María Alejandra. Pues mucho interés de conocer la opinión y análisis de nuestro invitado acerca del tema que nos ocupa hoy, nueva jornada de protesta de los trabajadores por los bajos salarios. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Bueno, efectivamente, mira, como un poco yo anunciaba la semana pasada en el artículo semanal, se inició el 2023 con protestas en todo el país. Y no solamente de los sectores que tradicionalmente han venido, de salud y educación, sino que también de otros sectores, como es el caso de los trabajadores de Guayana, de los jubilados y los pensionados, que desde la semana pasada han venido protestando, han venido denunciando la terrible situación y hoy, lunes 16 de enero, pues han reafirmado su disposición y su decisión pues de continuar en la calle, porque, bueno, ¿quién vive con $8 de salario? Eh, Hoy el gobierno emitió un bono de 580 bolívares, que evidentemente es una ridiculez ante lo que cuesta una canasta alimentaria y lo que es la condición de vida en Venezuela. Además, un bono que lo hemos discutido en otras oportunidades no figura en el salario para el cálculo de las prestaciones, ¿correcto? Efectivamente, mira, el gobierno desde la gestión de Chávez en el 99, ¿no? Se inició Chávez y continuó Maduro con su propaganda de decir pues que ellos peleaban contra la bonificación del salario. Y eso lo decían en aquella oportunidad por la política de Caldera en su segundo gobierno del 93 al 98 de bonificar el salario, cuando teníamos para 1998 un salario que el 20% era salario y el 80% bono. Bueno, la lengua es castigo del cuerpo. O sea, en lo que va, tanto de la gestión de Chávez como la de Maduro, y se ha acentuado más con esta gestión, que por cierto va a cumplir ahora 10 años. Se inició en el 2013. El salario ha sido pulverizado, ha sido bonificado sin ningún efecto en las prestaciones sociales y con ese nombre de bonos por la guerra económica o cualquier nombre que tenga que ver con la independencia. Bueno, han desaparecido prácticamente el salario sin ningún cargo en las prestaciones sociales. Por eso cuando un trabajador se va de vacaciones o, la, o recibe sus utilidades o aguinaldos o recibe o cuando se le despide pues, sus prestaciones sociales, son prácticamente basura porque no tienen ningún peso. Ahora tengo que preguntarle acerca de lo ocurrido el día de hoy, cómo termina la jornada, eso en primer lugar. Y en segundo lugar, esta amenaza de un grupo de colectivos oficialistas contra los trabajadores, contra los docentes, por salir a manifestar. Lo escuchamos. Bueno, hoy el gobierno ha ratificado lo que es su conducta autoritaria. O sea, en vez de llamar a la conciliación, en vez de convocar a que se reúnan pues todas las partes que están exigiendo un justo salario y también reivindicaciones económicas importantes que están cercanas al salario y la salud, la respuesta del gobierno es la de los gobiernos de talante autoritario, dictatorial. Envía sus brigadas de choque, eh, envía pues en este caso los colectivos motorizados en varios estados del país, en concreto en el estado de Aragua. eh, han- la consigna que tienen, esa consigna revolucionaria dice, dejen la chilladera. Imagínate ustedes una persona que se define revolucionario y eso es lo que plantean para perseguir y disentir la protesta popular. O lo que hicieron en Guayana, que en Guayana pusieron preso la semana pasada, detuvieron a 6 dirigentes sindicales y prácticamente los obligaron porque hicieron un acuerdo
que en el fondo yo no comparto, un acuerdo infame donde, bueno, el, prácticamente es la liberación lo que resultó del acuerdo, porque lo que estaban pidiendo los trabajadores, que era la dolarización del salario y otras reivindicaciones más, pues no se plasmó en el acuerdo y ni siquiera, por ejemplo, eh, mencionan que la culpa es del dólar criminal, cuando la culpa es del gobierno criminal en todo caso. Y en definitiva, pues, amedrentar, y hoy en Caracas, bueno, nos han puesto tarimas en el Ministerio de Educación para que los trabajadores no lleguen al ministerio, que es a donde le quieren plantear. Es decir, esa conducta se ha venido repitiendo y que pretende el gobierno, pero hoy la respuesta ha sido nacional. En todos los estados del país han salido marchas, han salido protestas, lo que indica pues que los diferentes sectores laborales van a seguir en la calle. ¿Y cree usted sin miedo a este tipo de amenazas? ¿Cómo lo interpreta usted? Mira, yo creo que el trabajador venezolano, estamos hablando de los que quedan en el país, porque de los de casi 8 millones que se han ido desde el 2013, sin tomar en cuenta otros que se fueron antes entre el 99 y 2012, ven la situación terrible, o sea, los trabajadores que están en el país. ¿Por qué? Porque ellos dicen, bueno, irse de Venezuela es una situación bastante difícil por todas las leyes migratorias que están imponiendo condiciones para la inmigración venezolana en particular, ¿no? Pero en el caso de Venezuela, saben que tampoco tienen alternativa. Entonces, esa, estar entre la espada y la pared hace que la gente pierda el miedo y salga a la calle porque sabe que no solo con el salario o no solo con los bonos miserables que da el gobierno va a poder abordar a una canasta alimentaria que ya está cercana ya supera los $450. Entonces, esa terrible realidad es lo que está haciendo que incluso el gobierno que tiene como respuesta. Bueno, habla pues de que Venezuela va a crecer 15% este año, que Venezuela va a mejorar. A eso le responde Monseñor Basabe en la marcha de la Divina Pastora, le dice claramente, mira, esa burbuja es una farsa. Pues. O sea, le dice claramente qué es lo que está viviendo el país. El país no es las Mercedes, ni es lo como viven los enchufados. Entonces, eso es lo que acicatea pues la protesta popular y que hace que ya se han anunciado, no solamente hoy, todo el mes de enero hay un calendario y cronograma de marchas que se van a desarrollar en el país y que amerita pues que haya una respuesta concreta del gobierno, no siéntese a analizar, no se comprometió con la OIT cuando vino en septiembre, en abril y septiembre, y que ahora viene en febrero. Bueno, siéntese entonces a abordar los problemas de los trabajadores. Decía uno de estos videos de colectivos chavistas, a la hora de salir no queremos chilladera, dirigiéndose a los docentes que, bueno, hoy salieron a protestar a pesar de estas amenazas y yo le pediría un comentario. No hemos registrado en ningún portal algún incidente, digamos, que tenga que ver, que se corresponda con estas declaraciones. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Bueno, sí, efectivamente, yo estuve viendo hoy la prensa nacional también y pude registrar esa amenaza por parte del- de funcionarios, porque son los colectivos que alimentan el régimen. Mira, cuando un pueblo toma la decisión de confrontar una política económica tan nefasta, pues como tan incapaz de un gobierno como el de Maduro, ¿no? Que no va a generar en ningún momento quienes se crean el cuento de que en el año 2023 va a haber progreso o que va a crecer la economía. Bueno, se están comiendo una novela, pues porque eso es lo que hace. Entonces el gobierno no le queda otra que la represión y conducta típica de los gobiernos. Bueno, Maduro sabe muy bien porque
a tantos jóvenes en 2014 y a tantos otros en el 2017 y después en el 2018, e incluso todavía continúan pues militares, en este caso como el teniente coronel Ibermarín haciendo su gesta como está haciendo esa huelga de hambre. Es decir, son gobiernos que están acostumbrados a la muerte, o sea, les satisface la muerte y no le paran, pero aún así la población venezolana está saliendo a la calle, los trabajadores están saliendo, son miles y miles de trabajadores que siguiendo la decisión de sus sindicatos están diciéndole al gobierno, uno, que no creen en él, y dos, que hasta que no se sienten para discutir sus contratos colectivos y tener un salario justo y una economía y una economía pues que garantice algún nivel de vida decente, no van a cesar. Por eso es que la represión es la única respuesta que da el gobierno. Y eso evidentemente lo ponen en evidencia en el mundo, como está pasando en Perú y en otros países también, donde la persecución por parte de organismos militares pretende pues acallar la protesta. Y en el caso de Venezuela, que ya están fogueados durante estas 2 décadas del siglo XX en protestas, indica pues que la gente va a continuar en la calle. Si lo permite, Froilán Barrios, tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. Al regreso quisiera referirme a la expectativa que se generó durante la denominada presentación de memoria y cuenta de Nicolás Maduro en la Asamblea Nacional Oficialista sobre un ajuste en el salario mínimo, cosa que no ocurrió. Al regreso, si me permite, le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Usted está viendo Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, porque lo bueno une. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distasi Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Distasi Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.distasi-honda.com.ve. Distasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la red de ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el Radar de los Barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, la radio que se ve. Continuamos, amigos, en Conexión 750, hablando con Froilán Barrios acerca de esta nueva jornada de protestas masivas en todo el país, de los trabajadores, y especialmente del gremio docente por los bajos salarios. Yo le dejaba una inquietud a nuestro invitado, y es que la semana pasada se había levantado la expectativa de un anuncio de ajuste de salario mínimo en nuestro país. Todavía se ubica para esta fecha en 130 bolívares, menos de $7 mensuales. Esto no ocurrió. ¿Qué explicación o qué interpretación hace usted acerca de esta decisión
de Nicolás Maduro. Lo escuchamos. Bueno, que la fuente de ingresos, primero que la memoria y cuenta, que más bien debería llamarse memoria y cuento, porque que ya nos tiene acostumbrado Maduro, o sea, no, en medio de su incapacidad, porque eso es lo que reflejan ellos y su gabinete, o sea, él y su gabinete, no les queda más que recurrir a la mentira, pues. Simplemente recurren a la propaganda para indicar un país ficticio que no existe sino en su mente, porque, por ejemplo, ya yo citaba lo de las cifras de crecimiento económico, ¿no? Pero decir que en Venezuela el desempleo ha bajado y que pudiera estar alrededor del 7%, o indicar pues que la pobreza ha disminuido sustancialmente en el país, es dejar de lado la terrible realidad que están viviendo los venezolanos. Entonces, recurre a un acto, bueno, a un montaje ante una Asamblea Nacional que vota casi por unanimidad, eh, o que aplauden pues todo lo que dice, pues, simplemente por mantener un puesto en la Asamblea, eh, para presentar ante el mundo una imagen ficticia que no lo es. Entonces, si es verdad, la gente estuvo creyendo pues que se iba a hablar de un nuevo salario mínimo, pero es que, ¿qué le queda? ¿Qué es lo que le queda en realidad más allá de todas las denuncias que hay de narcotráfico y todo lo que ingresa al gobierno por las vías ilícitas? Bueno, primero, que la principal fuente de riqueza en Venezuela o de ingreso de recursos pues, es el petróleo. Y el fracaso rotundo de PDVSA en subir la producción o llegar a la meta de 1 millón de barriles para el 2022, bueno, cae al piso con las cifras reales donde no llegan a los 600.000, 650.000 barriles, es decir, un fracaso absoluto. Entonces, por cierto, perdiendo una oportunidad histórica, pero cuando el crudo ha aumentado en el mundo. Entonces, por esa fuente no hay más ingresos. Segunda fuente, que son los impuestos en Venezuela. Bueno, esa es una vaca de una ubre seca, porque ¿qué más reales le pueden sacar al sector privado o al bolsillo de los trabajadores venezolanos cuando tanto el poder adquisitivo como el control sobre la empresa privada ha llevado al mínimo pues el ingreso por diferentes impuestos? Entonces, ¿qué le queda entonces? Bueno, producir papel moneda sin ningún soporte de riqueza, ni para eso le da, porque rápidamente cuando emite papel moneda, eh, o aumenta o ha hecho todos esos disparates del cambio del signo monetario, bueno, no le queda para nada. Entonces, no le queda para nada. Lo único que tendrá será repartir fichas, pues, porque no hay otra manera. Entonces, el anuncio del salario mínimo se quedó también esperando. Y esto determina que de acá en adelante, la fijación de un salario mínimo implica un cambio completo en su política económica. Pero ¿qué pasa? Cambiar su política económica implica entonces pues que se cambie su política importadora, que abra las puertas a la relación económica con el sector privado y con los sindicatos, que discuta pues y que reactive la producción. Pero ahí no están los grandes negocios de los jerarcas chavistas, pues que ahí lo utilizan para empresas de maletín importadoras, que son las que tienen, es decir, todo un privilegio para un grupo pequeño y salarios y bonos de hambre para la población. Por eso es que es un fracaso absoluto tanto su informe que presentó al Congreso como su política económica. Eso es lo que se va a contrastar. Eso implica entonces para el sector sindical, implica o sea, abrir el compás de cuáles son las propuestas. En Venezuela, si bien es cierto, el punto central es el poder adquisitivo y el salario, pero hay que también confrontar en otras áreas, por ejemplo, con la misma ley del trabajo, revisarla, con la ley de pensiones y jubilaciones que no se ha aprobado en el sistema de seguridad social, que se aprobó en el año 2002, por cierto, que es la ley orgánica de seguridad social integral, que está vigente, que se han aprobado otros subsistemas, pero los temas centrales como son la salud
y las pensiones y jubilaciones, eso no se ha discutido en el Congreso. Pero si tienen una asamblea que tiene eh, tiene más de 150 diputados que son del chavismo, de los ciento y tan, de 167, es la oportunidad de aprobar leyes y no unas leyes que van para zonas económicas especiales que no favorecen en absoluto. Entonces, es buscar agregarle en la agenda de lucha de los trabajadores el salario, pero también los contratos colectivos, pero también las leyes que favorezcan a los trabajadores. Pero es que además, si me permite, y como titulaba tal cual, este portal digital informativo, Maduro olvidó mencionar otra vez sus logros en educación, salud, seguridad e inflación, que es una de las razones por las cuales los trabajadores están en la calle. ¿Cómo lo interpreta usted? Lo escuchamos. Claro, porque la inflación sigue siendo, primero, eh, reconoció el gran fracaso, por lo menos reconoció el gran fracaso del plan este que tiene que ver con el empleo juvenil. O sea, eso fracasó rotundamente. Pero también hablar de educación y salud implica reconocer pues la muerte de tantos niños por falta de asistencia eh, y de insumos médicos en los diferentes hospitales del país. Y igualmente en educación, Sí. los altos niveles de deserción escolar son dramáticos en Venezuela porque el niño no tiene ni siquiera el pantalón o el cuaderno para poder asistir a clase. Entonces, ahí es donde está el centro de los grandes fracasos. Pero el gran, como tú lo acabas de mencionar, el, el indicador que ante el mundo alarma es el tema de la inflación. O sea, no puede ser que un país termine finalmente en el 2022 con 300% de, de inflación. O sea, ningún país en el mundo termina con eso. Es más, Argentina, que es un escándalo, que termina alrededor del 90-95%, es un escándalo. Bueno, Venezuela tiene 300%, con lo cual se habla entonces o se pronostica que el 2023 va a ser peor, porque ya se está hablando del regreso de la hiperinflación de nuevo a Venezuela, con lo cual los productos pues van a aumentar por minuto, por hora. Entonces, esa gran tragedia, es decir, son rolling que se le van por todos lados, porque es un gobierno incapaz que simplemente no tiene como eje ningún tipo ni de recuperación, ni de restablecimiento de lo que son los derechos laborales de los trabajadores, ni nada en absoluto que no sea mantenerse en el poder. Lamentándolo Finalmente, mucho, tiene una oposición que no equivale pues al grave momento que se está viviendo. finalmente ocurrió que hoy se vio reflejada la unidad en estas manifestaciones entre los distintos gremios y sindicatos. Yo le pediría un comentario, lo hemos hablado en otras oportunidades, primero porque ha sido tan difícil Uh -huh. unificar criterios tomando en consideración que todos sufren o pasan por la misma situación y si usted piensa que la lucha de los trabajadores va hacia ese camino, lo escuchamos. Sí, efectivamente, mira, yo creo que es la gran oportunidad para que el movimiento sindical deje las diferencias a un lado. O sea, ningún sector por, va a creer, independientemente que esté en el partido que le dé la gana, porque eso es libertad de cada quien, puede creer que va a generar la fuerza suficiente para confrontar a una dictadura, una tiranía como la que tiene Venezuela, y a un dictador incapaz como lo es Maduro. O sea, requiere que los enemigos se vean en otro lado. O sea, suspender las hostilidades debe ser la consigna fundamental y abordar la unidad como criterio principal. Después que salgamos de la dictadura, que salgamos de todo esto, bueno, habrá elecciones en los sindicatos y habrá cuáles son las centrales más importantes. Y tendremos entonces la necesidad, pero en este momento se requiere una agenda, el acuerdo de una agenda común que en este momento gira alrededor del salario y los contratos colectivos,
yo agregaría a esa agenda la revisión de las leyes y elaboración de leyes económicas y sociales que fortalezcan pues, al trabajador venezolano y dejar a un lado la hostilidad y abordar la unidad. Porque basta de apostar a que el otro fracase, a que si tú convocaste una marcha, bueno, que el otro debe fracasar para yo salir después como el movimiento sindical más importante. Ese criterio, vamos a decirlo, nefasto, pues de creer, no vale en este momento en Venezuela, sino que el movimiento sindical se una. Y lo repito una vez más, María Alejandra, viene la OIT de nuevo en febrero. Entonces, no debe ser un escenario para que donde de manera bochornosa se ve la división del movimiento sindical y no una política unitaria de todas las corrientes y centrales sindicales en Venezuela. Roilán Barrios, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos. Coordinador Nacional del Frente Autónomo de Defensa del Empleo, el Salario del Sindicato FADES, gracias. Nosotros vamos a la pausa. Al regreso venimos con más. Estás en sintonía de Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750. Porque lo bueno une. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos Luis Gaucho Herrera, artífice de relatividades. Nada más concebir la idea de dedicarse a la teoría de la relatividad de Einstein, entre tanto paisaje caribeño, puede lucir como un extravío tropical. Sin embargo, a esa utopía dedicó Luis Herrera Cometa sus mejores esfuerzos. Había nacido circunstancialmente en Buenos Aires en 1946. De allí su persistente alias El Gaucho Herrera. Estudió física en la hoy desaparecida Unión Soviética y obtuvo su doctorado en Francia. El Gaucho Herrera consiguió en las aulas de la Universidad Central de Venezuela el escenario para imponer su utopía a la realidad. Allí enseñó y graduó una veintena de doctores y logró una masa crítica de físicos para la creación de seminarios sobre relatividad y campos en un polígono formado por la Universidad Central de Venezuela, el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas y la Universidad Simón Bolívar, y que posteriormente el emergente grupo en la Universidad de los Andes añadiría su cuarta arista. El Gaucho Herrera enfocó su interés científico en diversos problemas de la física teórica, en particular en desentrañar lo que una teoría compleja como la relatividad general tiene que decir sobre distribuciones de materia y energía muy concentradas y con enormes campos gravitacionales, como estrellas de neutrones. Publicó, organizó congresos, escuelas y otras rutinas propias de la vida académica, pero además logró el reconocimiento de sus pares. Obtuvo el prestigioso premio Lorenzo Mendoza Fleury de la Fundación Polar, el Premio Nacional de Ciencias y el Premio Fundación Juan Alberto Olivares de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales. El doctor Luis Herrera Cometa no abandona su pasión por la física teórica y desde la diáspora en Salamanca mira con preocupación la disolución de la edificación científica que tanto ayudó a erigir. El progreso tiene su ciencia.
La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. Hola, soy Blanca Rosa Mármol de León, magistrada emérita del Tribunal Supremo de Justicia. Les invito a sintonizarnos junto a Thais Peñalver los martes de justicia al mediodía en Buen Provecho. Conéctese con nosotros en @RCR750 y buen provecho. RCR 750 AM, porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750, solo en RCR 750, la radio que se ve. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750, y en esta parte del programa conversamos con alguien que conoce perfectamente el tema que vamos a debatir y que tiene que ver con las protestas en Perú que no cesan. Carlos Escul fue embajador designado por el gobierno interino de Venezuela en ese país. Le agradezco por recibir nuestra comunicación. Bienvenido, muy buenas tardes. Buenas tardes, Mariana, un gusto saludarte. Pues mucho interés de conocer los detalles que pueda compartir con nosotros acerca de lo que está ocurriendo en Perú, el segundo país con mayor número de migrantes venezolanos después de Colombia. Lo último que sabemos es que se registró una nueva víctima mortal producto de los bloqueos en territorio peruano, lo cual elevó a 50 la cifra de víctimas fatales en medio de las manifestaciones. Lo escuchamos. Sí, bueno, efectivamente ya van varias semanas de protestas en el país. Como tú decías, ya son 50 personas que han fallecido, también muchísimas personas que han sido, bueno, heridas de bala. Hay posiciones encontradas, hay gente que dice que, claro, que estas protestas son legítimas, que son protestas que lo que quieren es que exista un cambio político en el Perú. Y también hay otra parte que alega que muchas de estas protestas están siendo infiltradas o asusadas para que existan focos de violencia y poder tumbar al gobierno, que exista un escenario de caos en el país, ¿no? Las protestas en su mayoría se están focalizadas en el sur del Perú, en la región andina, en estados, bueno, como en regiones como Puno, Arequipa, Cusco, donde, bueno, ayer justamente salió una encuesta donde decía que, claro, casi más del 90% en esa zona rechaza al gobierno de Dina Boluarte. Pero bueno, también hay que recordar que ese rechazo ha sido también generalizado incluso contra todo el sistema político, ¿no? No solo contra la presidencia, sino también con el Congreso. Y bueno, ya que existe mucha frustración dentro de la ciudadanía porque sienten que no ha habido resultados con la corrupción, que había golpe del gobierno de Castillo, que luego vino el golpe de Estado, y mucha gente, digamos, estas protestas, lo que buscan es que existan elecciones inmediatas para renovar los poderes. Ahora, le pregunto acerca de la extensión del estado de emergencia. Esto, ¿cómo lo interpreta usted y cuál es el alcance de una decisión de esta naturaleza? Bueno, eso justamente en algunas provincias, digamos, como Puno, el estado de emergencia ha tenido toque de queda. En el caso de Lima todavía, bueno, no, pero eso también lo que conlleva es que las fuerzas armadas todavía estén en la calle, ¿no? Porque, bueno, normalmente a veces es la Policía Nacional quien se encarga de resguardar las manifestaciones, pero ahorita, digamos, con el estado de emergencia, eso quiere decir que las Fuerzas Armadas van a seguir también teniendo funciones de resguardar el orden público. Hemos visto también que plazas en el Perú han sido tomadas por las fuerzas del orden para que no haya congregaciones importantes. Es decir, eso básicamente, digamos, el principal objetivo es que las Fuerzas Armadas continúen en la calle, pero justamente también se sospechaba que quizás hace unos días o hace una semana Dina Boluarte podía anunciar
quizás su renuncia, pero no fue así. Ella salió dando un mensaje a la nación hace ya unos días diciendo que no va a renunciar, denunciando que hay focos hay personas involucradas en incrementar, digamos, los escenarios de violencia, y que ella va a mantenerse en el poder, y le pidió al Congreso que ya se formalice de una vez por todas el adelanto de elecciones, que en primera iba a ser para abril del 2024, pero hay voces que lo están pidiendo para el mes de diciembre, ¿no? ¿Y qué posibilidades hay de que esto se concrete? Además, si piensa nuestro invitado que una situación de esta naturaleza aplacaría las protestas. Bueno, lo que se ha visto en las protestas es que la gente dice, bueno, elecciones ya, que se vayan todos. Pero claro, sabemos que para que exista un proceso electoral tiene que haber un tiempo para que se terminen de registrar algunos partidos políticos que todavía necesitan inscribirse, para que se registren los candidatos, o sea, para todo lo que es toda la dinámica de la coordinación de lo que es organizar un proceso electoral, ¿no? Y en lo personal creo que también hay que hacer algunas reformas políticas que también se están solicitando antes de que existan esas elecciones, que también les ha pedido mucho, pero al parecer esto no ha calado, que por ejemplo personas que hayan sido condenadas por algún delito grave como de corrupción no pueden ejercer cargos públicos, porque lo que hemos visto en el Perú es que, sobre todo lo se vio en el gobierno de Pedro Castillo, y bueno, ha sido también muy recurrente antes, es que personas que hayan sido sentenciadas o que hayan sido acusadas por delitos importantes asuman cargos ministeriales o gobernaciones regionales. Incluso creo que fue en las elecciones regionales del año pasado, que por ejemplo un gobernador en el sur del Perú, en la provincia de Tacna, creo que si no me equivoco si era el alcalde o el gobernador, tenía prisión preventiva por corrupción, tenía casa por arresto domiciliario y ganó. Entonces se ven esas cosas que al final lo que termina es que haya más inegornalidad porque son personas que asumen cargos y después, claro, lo que hacen es robar, hay mal implementación de políticas públicas y no se cumplen las expectativas de la población, y eso lo que trae es mayor frustración. Entonces, creo que hace falta algunas reformas importantes para antes de que existan esas elecciones, y eso es también lo que algunos líderes políticos están tratando de hacerle entender a las personas que protestan, ¿no? Sobre el gabinete y la renovación, tras la renuncia de sus miembros empezando este año 2023, el alcance de esa situación y si esto genera mayor inestabilidad política a Perú, lo escuchamos. Sí, algunos ministros han renunciado durante, bueno, en lo que va Dina Boluarte el gobierno, unos recientemente, unos cuando apenas nombró al nuevo gabinete. Pienso que ahorita, digamos, bueno, lo que ha dicho la presidenta Boluarte es que ella no va a renunciar, pero también creo que hay algo que quizás lo que no le ha generado tanta inestabilidad a su gobierno es que este foco de protestas todavía no ha sido muy fuerte en la capital, en Lima, que en el caso de que la intensidad de las protestas en la capital, en Lima, fuesen, digamos, con mayor recurrencia o más fuertes, quizás ya estuviésemos contemplando otro escenario, pero como ese no ha sido el caso hasta ahora, por lo menos hasta el día de hoy, quizás se ve, digamos, no se ve todavía que el gobierno vaya a renunciar pronto, ¿no? La Fiscalía sí dijo que iba a anunciar una investigación por todas las muertes. Incluso iban a investigar al primer ministro, a la misma presidenta Boluarte. Entonces, creo que hay una insistencia del gobierno de Dina Boluarte de tratar de poner orden, de que el tiempo vaya pasando, de seguir denunciando algunos focos de violencia que existen en estas manifestaciones por parte, bueno, según ellas, incluso gente que han denunciado a algunos agentes que han entrado desde Bolivia para usar estas protestas. Incluso a Evo Morales, al expresidente boliviano, se le negó, la Superintendencia de Migraciones le ha negado la entrada, ¿no?,
al Perú y a otras personas también, a personeros del gobierno boliviano o que son afectos a Evo Morales, y han acusado, digamos, que había agentes extranjeros que lo que quieren es, digamos, echar más gasolina al fuego. Entonces, creo que ella va a mantener esa línea de denunciar, digamos, estos focos de estas personas o estos agentes que supuestamente han incitado mayor violencia dentro de la población y tratar de continuar, pero bueno, ayer, justamente le ha pedido al Congreso que adelante las elecciones. Eso ojalá debería pasar en los próximos días. O sea, sí estaba en el plan en abril del 2024, pero tal vez porque esta situación sigue bastante complicada, ese proceso se puede adelantar hasta diciembre o antes, ¿no? Hay que esperar a ver. Tengo que hacer una pausa para ir a publicidad. Al regreso quisiera referirme a justo la situación de estabilidad política que no para en el Perú. Algunos medios de comunicación hacían recuento en diciembre y advertían que este país ha celebrado las últimas 5 Navidades con un presidente distinto debido a la crisis política. Al regreso de la pausa yo le pediría un comentario. Ya venimos. Conexión 750, solo por RCR 750, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mis amigos, quiero invitarlos a que me acompañen en vivo todos los días de 8 a 9 de la mañana a disfrutar de nuestro programa por todos los medios. Periodismo independiente, con nuevas ideas, nuevas opiniones, Nueva Venezuela y sus secciones. Dice mi vecina, está circulando y otro nivel. Corran la voz, no me fallen, por todos los medios por aquí, por RCR 750, la radio que se ve. La radio que se ve. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana, de lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM, porque lo bueno une. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, la radio que se ve. Continuamos, amigos, en Conexión 750, conversando con Carlos Escul, quien fue embajador designado por el gobierno interino en Perú, embajador de Venezuela, y yo le dejaba una inquietud acerca de la inestabilidad política que no cesa en ese país. Lo decíamos, algunos medios de comunicación, haciendo recuento en diciembre, advertían que las últimas 5 Navidades Perú ha tenido un presidente distinto debido a la crisis política. En su opinión, ¿cree usted que, bueno, luego de una elección, tras finalizado este breve mandato de Dina Boluarte, puede regresar la estabilidad? Es difícil decirlo, pero me gustaría su comentario. Lo escuchamos. Bueno, es difícil decirlo por si no hay estas reformas que estábamos hablando antes, ¿no? Por ejemplo, el Perú tiene un sistema, digamos, algunos reglamentos, digamos, dentro de la Constitución, que, por ejemplo, el nuevo presidente, cuando va a nombrar un nuevo gabinete, este nuevo gabinete, cuando nombra un primer ministro, tiene que pedir la confianza en el Congreso. Entonces, creo que son 30 días para pedir esta confianza. El primer ministro normalmente va, da un discurso, presenta cuál es el plan de gobierno
y el Congreso vota si le da o no la confianza. Si le da la confianza al gabinete, bueno, entonces empieza este gabinete a ejercer sus funciones ya plenamente, y si no se la da, tiene que renunciar todo el gabinete y tiene que intentar el presidente otra vez nombrar a un primer ministro. Pero la Constitución también establece que si el Congreso le niega la confianza 2 veces al presidente, a su gabinete, entonces el presidente de la República puede cerrar el Congreso y tiene que llamar a nuevas elecciones del Congreso, si no me equivoco, son como en 90 días. Entonces, son a veces estas dinámicas que también cuando se ejercen con inmadurez, cuando hay políticos que obviamente que quieren defender sus parcelas o sus intereses propios, suceden cosas como bueno, esta situación que tú manejabas, los 5 presidentes de 5 años, ¿no? Una de las reformas que se estaba planteando antes de las elecciones, que creo que incluso el Congreso le iba a discutir el día de hoy, es justamente eliminar esa cuestión de confianza. Es decir, que cuando un presidente nombra un primer ministro o un nuevo gabinete, no tenga que acudir al Congreso a pedir la cuestión de confianza, porque si no puede terminar en una situación como Vizcarra, que le negaron la confianza a él 2 veces, que él cerró el Congreso, y eso generó mucha inestabilidad. También, bueno, que con 87 votos tú puedes vacar un presidente, que así fue el caso, bueno, de Kuczynski, del mismo Vizcarra, que el Congreso nuevo fue el que lo sacó. Entonces, es decir, a veces estas reglas, y también, como te lo decía, la calidad de políticos que a veces llegan a los cargos, hace que esta inhabilidad se profundice, ¿no? Entonces, es importante que más allá de estas elecciones que quieren adelantarse, que buscan adelantarse, existan un conjunto de reformas para fortalecer la institucionalidad dentro del Perú y darle mayor estabilidad al gobierno que asuma, porque si no podemos volver a lo mismo. Gana un presidente que no cumple con las expectativas de la población y se puede caer otra vez en un escenario de inestabilidad. Lo pueden vacar o cierran el Congreso, o empieza una pelea que al final termina desgastando a las instituciones, entonces la gente quiere otra vez que salga. También se ha hablado de, por ejemplo, reducir el mandato presidencial de 5 o 4 años, que quizás, bueno, por lo que hemos visto, tal vez tanto a los congresistas como al presidente, eso puede ser positivo, por los tiempos quizás que van más acorde con la, no sé, la templanza del pueblo peruano. Y también se ha hablado de que los congresistas puedan reelegirse, que eso con Vizcarra cambió, antes se puede reelegir, después no. Y lo que se ha visto es que un congreso donde cada 5 años, o bueno, cada vez que hay una nueva legislatura, entran congresistas sin ninguna experiencia, eso hace que el debate sea muy pobre, muy básico, no saben los reglamentos, no saben cuáles son los temas, es decir, entran personas sin técnicas parlamentarias para llevar el debate a los temas que en verdad son de importancia, entonces eso también complica la situación. Sobre el tema de los venezolanos que residen en Perú, iniciamos esta conversación advirtiendo que se trata del segundo país con mayor cantidad de migrantes luego de Colombia. ¿Lo escuchamos? Sí, también, claro, obviamente para un venezolano que huyó de un país donde existe inestabilidad política, tiene miedo de que esa inestabilidad vuelva a suceder en el país donde ha llegado. Y eso, claro, que genera mucha preocupación en la comunidad venezolana. Claro, el 70% más o menos de los venezolanos en el Perú viven en el Lima y en el Callao, que digamos es la provincia de la capital del Perú. Entonces todavía las protestas no han llegado con tanta magnitud acá, aunque han ido ya a empezar unos pocos de protestas, y algunas personas en el sur del Perú dicen que quieren ir o que van a tratar de llegar a Lima. Todavía no existe una protesta de tal magnitud, pero sí hay comunidades importantes, una comunidad importante de venezolanos en Arequipa, que es la tercera ciudad en el Perú, con más venezolanos, con más venezolanos, donde hay varias protestas. En Cusco también hay una comunidad creciente de migrantes venezolanos que
incluso algunos trabajan en Cusco, tiene la particularidad de que viven en turismo y prácticamente salió, creo que fue un reportaje que prácticamente el 70-80% de las reservaciones que había en los hoteles en Cusco fueron canceladas o suspendidas. Entonces, claro que eso también tiene un impacto negativo en la economía. En general, el Perú tiene niveles macroeconómicos estables a pesar de la inestabilidad política, lo cual a veces sorprende a muchas personas, porque el tipo de cambio se ha mantenido, la inflación también. Entonces, digamos, todavía no ha tenido, no ha existido esa volatilidad en la economía que viene a veces amarrada en la inestabilidad política, no ha sido el caso del Perú. Entonces, bueno, por ese lado quizás hay un poco de tranquilidad, pero mira, hay que ver cómo termina esto y hay que ver si estas protestas se empiezan ya a bajar la intensidad o incrementan y llega a Lima, que eso, como te dije antes, podría ser ya otro escenario. El número de venezolanos que residen en Perú continúa siendo el mismo, se han mantenido allí, han salido del país producto de la inestabilidad política. ¿Qué información maneja nuestro invitado? No, mire, se mantiene alrededor de 1 millón de venezolanos, ha variado, ¿no? Por supuesto, pero lo que se maneja es que se ha mantenido alrededor de ese número. Hemos visto, bueno, algunos venezolanos que incluso, sí es verdad que hay un número de venezolanos que sobre todo durante la pandemia salió del Perú, algunos que han regresado, algunos que siguen llegando. Justamente la semana, bueno, antes de Navidad, conocí un grupo de venezolanos que estaban en Perú porque querían seguir a Chile, que no habían podido llegar a Estados Unidos. Entonces creo que ya la mirada o sea, es una reflexión que ya a veces el migrante venezolano no solo es el que está saliendo de Venezuela, que quiere a otros países, porque está en un país y va y regresa a Venezuela, sino que ya se empieza a mover entre los países ya receptores. Personas que a veces pasan un tiempo en Colombia, quieren ir a Chile, o que intentaron ir de Chile a Perú también a Estados Unidos, pero ahorita regresan. Entonces, bueno, esa es parte de la tragedia de nuestra migración y yo creo que amerita el análisis, pero en general en el Perú el número sigue siendo 1 millón, ¿no? Carlos Esculo, 1 millón de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos, quien fue embajador de Venezuela designado por el gobierno interino en Perú, ofreciendo detalles acerca de la crisis política que no termina en esta nación. De momento, lo decíamos al inicio de la conversación, una nueva víctima mortal producto de los bloqueos elevó a 50 la cifra de fallecidos en protestas en Perú. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, en la gerencia de producción Caterina Manzano, en la producción Jay Pacheco, en los controles Gregorio González, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750. La radio que se ve. RCR 750 AM. Porque lo bueno une.